Mi nombre es José Carlos Valladares y estaré hablando sobre lo que es el teorema del valor medio. Para empezar, supongamos que tenemos una función f de x que es continua y diferenciable sobre un intervalo cerrado a b y que en esta misma función f de a es igual a f de b igual a cero. Estas condiciones significan que los números a y b son las coordenadas x de las intersecciones x de la gráfica. Dadas estas condiciones, parece razonable, parece válido decir que debe haber por lo menos un número c en donde la recta tangente de la gráfica sea horizontal. Estas condiciones nos dan lugar a lo que es el teorema de Roger. ¿Qué nos dice este teorema? Que sea f una función continua sobre el intervalo cerrado a b y diferenciable sobre el intervalo abierto a b, si f de a es igual a f de b igual a cero, entonces hay un número c en a en el intervalo abierto a b tal que f de f' de c es igual a cero. Veamos una pequeña comprobación del teorema de Roger. Consideremos la función de la gráfica. a ver, Ahora veamos una pequeña comprobación del teorema de Roger. Tenemos la gráfica de la función y igual a negativo x al cubo más x, definida en el intervalo cerrado de negativo 1,1. Esta es una función, esta es una función polinomial, es continua en este intervalo y diferenciable sobre el intervalo abierto de negativo 1,1. También en esta misma función tenemos que f de 1 es igual a f de negativo 1, que a su vez estos dos son iguales a cero. Por lo cual tenemos todas las hipótesis del teorema de Roger. Por tanto, sabemos que en esta función debe haber un valor tal que f' de c debe ser igual a cero y c debe estar en el intervalo abierto de negativo 1,1. Cuando encontramos la derivada de esta función, tenemos que su derivada es negativo 3x al cuadrado más 1. Y teniendo en cuenta que f' de c debe ser igual a cero, sustituyendo nos queda que 3c al cuadrado negativo más 1 es igual a cero. Ahora solo nos quedaría despejar para c. Nos quedarían dos resultados, que sería c es igual a más menos 1 sobre la raíz de 3. Teniendo que c es igual a más menos 1 sobre raíz de 3, tenemos dos valores para c, que sería, el primer valor sería aproximadamente 0,57 y el segundo valor sería aproximadamente negativo 0,57. Pero ya que buscamos un valor que esté en el intervalo abierto de negativo 1,1, entonces con el valor que nos vamos a quedar sería este, que es aproximadamente 0,57. El teorema de Royer es de utilidad para demostrar el resultado importante denominado el teorema del valor medio. ¿Qué nos dice este teorema? Que nos dice que sea f una función continua sobre el intervalo cerrado AB y diferenciable sobre el intervalo abierto AB. Entonces, en el intervalo abierto existe un número c tal que f' de c es igual a f de b menos f de a sobre b menos a. La palabra medio se refiere aquí a un promedio, es decir, el valor de la derivada en algún punto es el mismo que la razón de cambio media de la función sobre el intervalo.
Ahora bien, veamos una pequeña comprobación del teorema del valor medio. Dada la función f de x es igual a x al cubo menos 12x definida en el intervalo cerrado de negativo 1,3, existe un número c en el intervalo abierto negativo 1,3 que cumple con la conclusión del teorema del valor medio. Puesto que f es una función polinomial, eso quiere decir que es continua sobre el intervalo de negativo 1,3 y diferenciable sobre negativo 1,3 abierto. Ahora bien, para solucionar este problema hay que tener en cuenta que f de negativo 1 es igual a 11 y f de 3 es igual a 9, a negativo 9. Ahora bien, la derivada de la función nos queda que será f' de x es igual a 3x al cuadrado menos 2. Ya que la fórmula de valor medio nos pide f'S, simplemente sustituimos. F' de C va a ser igual a 3C al cuadrado. F' de C va a ser igual a 3C al cuadrado menos 2. Entonces la fórmula de valor medio nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedaría 3C al cuadrado menos 12 va a ser igual a negativo 9 menos 11 sobre 3 menos negativo 1. Que en esencia esto sería que esto sería igual a negativo 20 cuartos. Por lo tanto, nos queda que 13 al cuadrado será igual a 7. A pesar de que, sabiendo que despejando para C, la ecuación va a tener dos soluciones, la única solución que queda dentro del intervalo que nos pide el problema sería C cuando es igual a raíz de 7 entre 3 positivo, que esto es aproximadamente 1,53. Y esto sería la solución del problema. Otro teorema que nos ayuda en los problemas del valor medio, que es la prueba para el crecimiento y decrecimiento. ¿Qué nos dice este teorema? Que sea f una función continua sobre el intervalo cerrado a, b y diferenciable sobre el intervalo cerrado a, b, nos dice dos cosas. Que si f' de x es mayor a 0 para toda x en el intervalo abierto a, b, entonces f es creciente sobre el intervalo cerrado a, b. Y si f' de x es menor a 0 para toda x en el intervalo abierto a, b, entonces f es decreciente sobre el intervalo cerrado a, b. Cerrar tenemos este problema que nos dice, un motociclista entra a una carretera de peaje y en el comprobante de pago de hora indica que son las 1:15 p.m. Luego de 70 millas, cuando el motociclista paga en la caseta de peaje a las 2:15 p.m. También recibe un comprobante de pago. Explique esto por medio del teorema del valor medio. Suponga que la velocidad límite es de 65 millas por hora. Entonces tenemos varios datos. El primer pago
El primer pago fue a la 1:15 en la caja de peaje A. Después de 70 millas, llega a la caja de peaje B a las 2:15. Para resolver este problema podemos ayudarnos de una gráfica, siendo P la recta en la cual se indica la posición del motociclista y T el tiempo, que se mide en T está medido en horas y P en millas. El primer punto T será a la 1:15 y el segundo será a las 2:15. Este punto P sería P evaluado a las 2:15 y el primer punto P sería P evaluado a la 1:15. Ahora, lo que debemos de encontrar para solucionar este problema sería la pendiente al unir estos puntos, que nos quedaría de la siguiente forma. Esta pendiente es lo que debemos encontrar para solucionar el problema. Lo que tenemos que evaluar es el cambio en P, que sería igual a P evaluado a las 2:15 menos P evaluado a la 1:15. Esto dividido sobre el cambio en S. Cambio en S, que sería 2:15 menos 1:15. Recordemos que el cambio en P en esencia son 70 millas sobre una hora de diferencia que hay en el cambio en el tiempo. Entonces la pendiente será igual a 70 millas sobre hora, 70 millas por hora. Entonces, por el teorema del valor medio nos indica que durante este recorrido, en algún punto el motociclista alcanzó 70 millas por hora. Podemos decir que en este punto empieza con una velocidad muy baja y a medida va avanzando, va acelerando, acelerando, acelerando y así hasta llegar al punto B, al que sería el segundo peaje. Entonces, por el teorema del valor medio podemos decir que durante este recorrido hay puntos en donde la pendiente de la recta tangente coincide con la pendiente de la recta que une estos dos puntos. Que tranquilamente estos puntos podrían ser este de acá y este de acá. Lo cual nos da mínimo un valor C donde en este caso la velocidad instantánea es igual al cambio de la velocidad promedio, que la velocidad promedio vendría a ser lo que es este recorrido del primer punto P al segundo punto P.
Y aquí se concluye que el motociclista para llegar en una hora del punto A al punto B no estuvo manteniendo la velocidad límite.